El ejemplo número 17 también se refiere a análisis de varianza. Nos dice que una compañía de investigación diseñó 3 sistemas diferentes para limpiar manchas de aceite. La siguiente tabla contiene resultados medidos por el área en metros cuadrados que se limpia en una hora. Los datos se encontraron al probar cada método en varios ensayos. ¿Tienen la misma efectividad de los 3 métodos? Use un nivel de significancia del 5%. Entonces, vamos a establecer nuestras hipótesis, que aquí sí no van a cambiar, siempre van a ser las mismas. Una hipótesis alternativa, una hipótesis nula, donde todos los tratamientos, que en este caso son 3, van a ser iguales a 0, y eso significará que el tratamiento o ninguno de los tratamientos tiene efecto. Y la hipótesis alternativa, que al menos uno de los tratamientos es diferente de 0. En este caso, como tenemos 3 tratamientos, por eso colocamos T de I con I igual a 1, 2, 3. Y al menos alguno de esos tratamientos sí es distinto de 0, y significará que tiene efecto sobre la variable de respuesta, que en este caso está dada en los metros cuadrados que el sistema limpiador de manchas de aceite tiene sobre el objeto que se limpia, que en este caso pues no dice qué es. Bueno, entonces tenemos el factor que es el sistema para limpiar manchas, que son 3 diferentes sistemas, 3 diferentes tratamientos A, B, C. La variable de respuesta está dada por estos números y corresponde a los metros cuadrados que limpia cada uno de los 3 diferentes sistemas. Recordando nuestra regla de aceptación, si el valor P es menor a alfa, la hipótesis nula se acepta, y eso significará que el tratamiento no tiene efecto. Pero si el valor P es menor a alfa, la hipótesis nula se rechazará, y eso significará que el factor sí tiene efecto. En este caso el tratamiento sí tiene efecto sobre la variable de respuesta. Bueno, los datos que tenemos que requerir o que tenemos que obtener para realizar nuestra tabla NOVA serán los siguientes, que ya del problema anterior ya explicamos a qué se refiere cada uno. Entonces aquí ya nada más simplemente voy a llamar los datos. Total por tratamiento es el total por columna. Promedio por tratamiento pues es el promedio de cada uno de los valores. Ahí lo tenemos. Si voy muy rápido hay que poner pausa al video para que vean la fórmula. Suma de cuadrados de todas las observaciones con esta fórmula. Se observa aquí o acá arriba en la barra de fórmulas. Suma de todos los datos, la suma simple de todos los datos. Total de muestras son 15. Son 6 más 5 más 4, 15. Media global, pues la media de todos los datos. Número de muestras por tratamiento tenemos 6, 5 y 4. En este caso corresponderán a las 3 a los 3 diferentes sistemas. Es decir, los diferentes ensayos. El número de tratamientos son 3 columnas, 3 sistemas diferentes. Nuevamente, para realizar el ANOVA vamos a hacer uso de las fórmulas que se establecen en esta tabla. ¿Qué se obtiene primero? Bueno, debemos de obtener la fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, f calculada, f de tablas, valor p y las diferentes pruebas con el valor p y con la
y con el valor f. Entonces primeramente debemos de completar la suma de cuadrados totales, es decir, lo que va aquí en esta celda. Entonces el resultado va a ser igual a la suma de cuadrados de todas las observaciones menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre el número total de muestras. Después lo que vamos a obtener va a ser la suma de cuadrados totales. Pero aquí, a diferencia del problema anterior, como no está balanceado el número de datos por tratamiento, la suma de cuadrados se obtiene de manera separada. ¿Y cómo se obtiene de manera separada? Mediante esta fórmula. Pues chequen ustedes. Es del total del tratamiento A sobre el número de muestras para ese tratamiento, que es 6, más en este caso el C15, que es ya para el tratamiento B, que es 285 sobre 5 muestras que hay para este tratamiento, más el total por tratamiento para el tratamiento el tratamiento C, que es 236 al cuadrado sobre 4, que es el tamaño de muestra de ese tratamiento, menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre el total de muestras, que son 15. Bueno, esto es lo que se ha realizado de manera separada, no sé si se alcance a ver. Y que en el ejemplo anterior se obtuvo de manera en un solo paso, porque en el ejemplo anterior las muestras por tratamiento tenían el mismo tamaño, es decir, el problema estaba balanceado, y cuando el problema no está balanceado se realiza de esta forma, de manera separada, como se está haciendo aquí. Bueno, espero le entiendan. Después la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamientos. Tendríamos aquí un resultado de 312. Grados de libertad. Aquí simplemente tenemos que seguir estas fórmulas: K-1, 3-1, 2. N-K, 15-3, 12. 2 más 12, 14. Ahí está. Fácilmente. O bien 15-1, 14. Los cuadrados medios se obtienen de dividir la columna de suma de cuadrados entre la de grados de libertad, es decir, 893 entre 2 y 312 entre 12, 26. Este no va. El F calculado mediante el cociente entre los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Es esta fórmula de acá. F de tablas mediante las tablas F o directamente mediante la función de Excel, sería la siguiente: alfa 0.05, grados de libertad 1, 12, 2, grados de libertad 2, 12, valor P, sí es, tenemos que sacarlo forzosamente con Excel.
De otra forma sería, no nos daría tan exacto, entonces necesariamente con Excel. Grado X punto 1717, grados de libertad 1, 2, grados de libertad 2, 12. Prueba con F. Entonces, si el F calculado es mayor al F de tablas, vamos a decir que el factor es significante. Si no, no lo es. En este caso, como el F calculado no es mayor que el F de tablas, entonces el factor será no significante. No es significante. La prueba con el valor P, vamos a seguir estas condicionales de aquí. Y tampoco, como el valor P no es mayor, perdón, no es menor que alfa, entonces se aceptará H0. Y eso va a implicar que el factor no será significativo. ¿Cuál factor? Pues el factor sistema, es decir, estos tres sistemas en realidad limpian de igual forma, es decir, son iguales entre sí. Bueno, al igual que con el ejemplo anterior, esto se puede realizar de manera automatizada. Si vamos a la pestaña de datos, análisis de datos, análisis de varianzas de un factor, aceptar. Aquí vamos a insertar los datos que tenemos, son estos. Alfa ahora ya no va a ser 0.01, va a ser 0.05 y quiero que los valores los coloque ahí en esa celda. Aceptar. Y vemos como la tabla ANOVA corresponde exactamente a la que hemos obtenido de manera semi-manual. Bueno, ya con esto se les facilitaría, si no, o bueno, si se les complica realizarlo de esta manera. Pero lo que sí es importante, como siempre, como en todos estos ejercicios, la conclusión. Entonces, con esto hemos concluido la unidad número 4 y no resta más que decir que seguimos o estamos en contacto.